¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. El séptimo sello, la hora decisiva. Sí, amigos, Dios quiere acompañarnos durante este tema y que de veras podamos comprender lo que Dios dejó en el Apocalipsis, este libro maravilloso que nos llena de esperanza frente a una hora incierta en la cual nos toca vivir. Pero es un tema serio. Dios presenta la colección, ya vamos a ver enseguidita, de los 7 sellos, y llega al sexto y ya está el fin de la historia, pero el séptimo pareciera retroceder en cierto aspecto, pero es fundamental con el plan de salvación que Cristo trazó para que nosotros podamos vivir la vida eterna. Por lo tanto, el séptimo sello, hora decisiva, es así. Siempre en la vida existen horas decisivas, pero nunca en la historia una hora decisiva como la que tenemos. Horas decisivas que tienen que ver con nuestro destino eterno. Por eso es importante. Hay silencio en el cielo, en todo el universo de Dios, como vemos allí. Ahora, el por qué, simplemente por el amor de Dios. Ya vamos a entender esto. Simplemente esto nos ayuda a comprender más de cerca algunas cosas. Y hemos dividido el texto de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13, para que podamos ir entendiendo algo acerca más, o sea más comprensible al repasar estos conceptos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un... Bueno, allí Juan mira, estaba en Patmos, observa ese cuadro. Miré cuando abrió el quinto sello, dice, y aquí hubo ¿qué? ¿Qué hubo? En primer lugar, el texto bíblico dice claramente, hubo un gran terremoto. Y recordamos el terremoto ya de Lisboa, de 1755. A continuación, ¿qué hubo, Alicia? Y el sol se puso negro como tela de silicio. Bueno, a continuación, 25 años después, 1780, ocurre el oscurecimiento del sol y también de la luna, como vemos, porque dice lo siguiente. Y la luna se volvió toda como sangre. Estos fueron acontecimientos que realmente introdujeron una nueva etapa en la historia del cristianismo, la etapa del fin de la historia humana. El versículo, el 4 dice lo siguiente. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, allí está hablando que las estrellas cayeron del cielo. ¿Se acuerdan de la lluvia de estrellas fugaces? 1833. En realidad esto tiene que ver con el juicio investigador y muchas cosas más, y tienen que ver con la inminencia del retorno de Cristo a este mundo. Por lo tanto, como sí leíamos recién, ¿verdad? En el texto anterior, lo que tiene que ver es serio en extremo, en gran manera. Veamos ahora el quinto evento de ese sexto sello para que quede más claro. Repasemos todo allí en Apocalipsis 6, 14, 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hay un clamor de aquellos que no están preparados para el encuentro con Dios. Qué tremendo es pensar en estas cosas. Que Dios dio tantas profecías, tanto hizo el Señor desde el Edén del pasado hasta el Edén restaurado cuando el Señor nos dé un nuevo Edén. Y sin embargo muchos no llegarán.
no porque Dios no quiere. Muchos habrán de rogar a las peñas cuando Cristo regrese. Habrán de clamar a las rocas, como dice el texto bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Bueno, es bueno que ahora avancemos. Y vamos a analizar brevemente los sellos anteriores. Si tú quieres ayudar a Alicia un poquitito en la primera lectura. Sí, los 7 sellos del Apocalipsis. Primer sello, caballo blanco, jinete vencedor. Era apostólica victoriosa. Sí, ya ahí lo dice todo. Fue esa etapa tan hermosa, maravillosa. Cristo ascendió a los cielos, fue al santuario celestial, tal cual estaba predicho en la palabra de Dios. Y contamos esta era desde el año 31 de la era cristiana hasta el año 100, donde aquellos discípulos inflamados por el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llevaron la esperanza gloriosa de que Cristo había vencido la tumba, que Cristo vendría por segunda vez para darnos un hogar eterno. Ahora, el segundo sello. Caballo rojo, jinete con espada, cristianos perseguidos por Roma. ¿Se acuerdan de ese caballo rojo? Cuando realmente la iglesia cristiana fue perseguida en extremo, las grandes persecuciones, las 10 persecuciones de Roma, en una forma impresionante, que parecían terminarlo todo. Sin embargo, estaba ensangrentado ese caballo porque mostraba la lucha, el conflicto, y por otro lado el clamor de Dios, porque la espada tenía que ver en gran manera con también el llamado de Dios a su pueblo que fuese fiel, y se convirtieron millones en esos días, aún del Imperio Romano, muchísimos en gran manera, a pesar de la persecución, desde el año 100 al 313 de Jesús, como leemos allí. El tercer sello. Caballo negro, jinete con balanza. Comienza la apostasía. Bueno, ahí Satanás cambia completamente de estrategia, pero Dios lo predice para que nosotros no entremos en confusión, que entendamos lo que realmente fue esto. Desde el 313 del Edicto de Milán hasta el 538 del Edicto de Justiniano, fue una etapa totalmente de paz, aparente paz. Una paz que tenía que ver con convenios de seres humanos. En realidad, entre ese Edicto de Milán que Constantino da, ¿verdad?, en donde se establecía o se daba libertad de culto para todos, el cristianismo comenzó a aflojar. La mayoría comenzó a aflojar. Es notable porque al final, ya llegar al 538, empezamos una etapa tremenda y dramática, como ya hemos estudiado. Simplemente estamos haciendo un corto repaso. Cuarto sello, caballo amarillo, jinete, la muerte. Iglesia persigue a los fieles. Bueno, acá comienzan los 1260 años que allí quedan, pero ya lo veremos enseguidita, lo repasamos, ¿verdad? De esto. Ese caballo amarillo era un caballo anémico, que mostraba la anemia espiritual, la forma en que los cristianos que apostataron cambiaron las leyes morales de Dios por las cosas temporales, aceptaron puestos de influencia en lugar de las cosas y trataron de amalgamar las cosas del paganismo junto con el cristianismo. Así deben ser claras las cosas. Por eso en el 538 se da el edicto de Justiniano y comienza una dramática persecución que habría de durar, de acuerdo a la profecía, 1260 años, como está allá. Pero ahí la dividimos, ¿no es cierto?, en dos. ¿Por qué? Esos 1260 años. En 1517 encontramos allí la experiencia de los reformadores. Hombres fieles, valientes que enfrentaron el pecado y trataron de colocar a esa iglesia apóstata en las vías de lo que es el evangelio puro, pero las luchas no cesaron, sino se incrementaron. Dice lo siguiente allí. Quinto sello, mártires claman por justicia, la reforma y su decaimiento. Bueno, claro, la reforma entró. La reforma ¿hacia dónde? Hacia la Biblia, que había permanecido encadenada. O sea, los hombres de Dios que hablaban acerca de que los hombres habían cambiado las cosas que tenían que ver con la verdad eterna de Dios, sobre todo de la justificación por la fe y por supuesto con los mandamientos de Dios. Pero la persecución creció, comenzó a ensangrentarse aún más, las cosas eran un drama. Y la palidez espiritual fue muy profunda en esos días, pero así se cumplieron las palabras de Dios. Así ocurrió esa etapa dramática de los 1260 años, que terminan en el año 1789.
1798, cuando realmente ahí, el Papa es tomado prisionero, ¿verdad?, por Napoleón. Vamos a ir al sexto sello. Señales y eventos previos a la segunda venida. Bueno, las señales y los eventos previos a la segunda venida de Cristo. El tiempo del fin es el sexto sello. Por eso nos parece hasta, ¿cómo puede ser que lleguemos hasta este momento especial? La segunda venida aparece ya en el sexto sello. Por eso los hombres ruegan a las rocas que los escondan de la presencia de Dios, que los oculten de el poder de aquel ser infinito, aunque murió en la cruz del Calvario, como ya sabemos, Él prometió a sus discípulos que vendría a buscarnos. Esto nos trae gozo, alegría, pero también tenemos que entender lo que significa la verdad de Dios. Estaba meditando hace instantes, ¿de qué serviría toda esta esperanza si nosotros nos sentimos el gozo o deseamos fervientemente estar en la patria celestial, vivir en ese reino eterno? Tiene que haber un cambio de naturaleza, un cambio de vida en la naturaleza humana, y por eso aparece en la profecía, y tiene que ver con el séptimo sello. Vamos a leer el séptimo sello. Silencio en el cielo. Silencio en el cielo. Todo el universo está detenido. Observan los eventos que ahora habrán de acontecer. ¿Por qué se produce el silencio? Es la pregunta que nos hacemos. En esa gran colección, como vemos allí, profética, que nos lleva hasta el fin, ahora el Señor muestra un paréntesis muy especial y particular. Ese paréntesis aparece allí entre el capítulo 6 y 8, porque todo el capítulo 7 es un paréntesis. Las 7 plagas postreras son detenidas. Por misericordia simplemente Dios ama al ser humano. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, está indicando allí es una mención que la naturaleza estaría convulsionada en primer lugar. Y lo está hoy ya. Pero lo estará extremadamente superior, porque las plagas tienen que ver también con el caer de esas plagas que Dios va a actuar en forma directa, pero ya no habrá más tiempo de gracia, no habrá tiempo para salvarnos. Acá dice claramente que el mar, ni sobre el mar, no soplase ¿qué? Viento alguno. Y habla de vientos de destrucción. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Bueno, continuemos ahora estudiando las 7 plagas postreras detenidas por amor. Dios nos ama, porque cuando llegan esas 7 plagas, por más que los hombres clamen, por más que los hombres rueguen y clamen a Dios, y todavía los que conocieron la palabra de Dios entendieron el mensaje de la salvación, ¿cuántos millones murieron en la persecución por ser fieles a Dios? Pero los demás no quisieron ser fieles, cambiaron una corta vida por una eternidad. Allí se verá realmente lo que significa un alma perdida. El valor enorme de lo que es una eternidad. Hay una obra que tiene que ser hecha en el seno de la iglesia de Jesús y del pueblo de Dios. Y esto aparece allí en el capítulo 7, también versículo 1 al 3. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay una razón por la cual se detiene todo. Y la razón es la del sellamiento, como se menciona allí. Es bien clarito, ¿verdad? Dice diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, a los que serán salvos. Aquellos que tienen una mente diferente. Solamente el que murió en la cruz del Calvario puede cambiar una mente perdida para gustar de las cosas eternas. De manera que el cielo no es una utopía, ni tampoco el cielo es algo que uno sacamos su nombre de la tierra y lo llevamos allá. No es así. Tiene que ver con un cambio de naturaleza, un cambio de vida que debe ocurrir aquí en la tierra. Mientras Cristo intercede en el santuario celestial, nosotros tenemos que cambiar de vida para entender, gozarnos en las cosas espirituales, anhelar las cosas espirituales y tener la armonía con aquel que vivirá con nosotros por los siglos sin fin y con todo el resto de la creación de nuestro Padre Celestial.
Leamos ahora el capítulo 8, versículo 1 y 2, donde aparece el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, hubo un silencio simbólico. Un silencio simbólico, en cierta manera, lo presenta así Juan, pero él ve que los grandes eventos y dramas que estaban ocurriendo en el sexto sello son detenidos repentinamente. Todo está en silencio, algo está por ocurrir, algo bien serio. Y el versículo 2 agrega lo siguiente. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno, allí aparecen 7 ángeles. Juan no los presenta como ángeles nuevos, sino como algo que él ya había visto en la visión. Simplemente los coloca allí, y ya vamos a entender por qué, porque son ángeles que tienen un cometido y lo tuvieron desde la cruz del Calvario hasta cuando Cristo regrese. Fueron aquellos ángeles que por misericordia y amor tuvieron la paciencia y el poder también para detener las naciones, para que nosotros podamos luchar en este gran conflicto entre el bien y el mal. Mientras se va desarrollando, las naciones detenidas, el hombre no puede hacer lo que quiera. Y esto tiene que ver aún con la hora actual en gran manera. Tú me dices hoy, ¿y cómo todavía no está una guerra nuclear? No estalló porque Dios sostiene los vientos, simplemente. Para que tú y yo podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna. Esto debe conmovernos, debe sacudir nuestro corazón, porque estamos viendo en una hora del todo especial y particular. Ahora leamos, Alicia, lo siguiente, el título. 7 ángeles que están actuando desde la cruz hasta la segunda venida de Jesús. Allí están los 7 ángeles. El silencio es claro. Y ahora habrá de actuar ese último ángel que resta. Por eso, cada ángel actúa en un tiempo diferente. Yo no voy a explicar hoy porque no es el tema de hoy, el tema de las trompetas. La trompeta es una señal de guerra. Se tocaba en el pasado, en Israel también cuando había momentos de solemnidad especial, se tocaba una trompeta en forma muy clara y certera. De manera que el símbolo es claro, coincide con el Antiguo Testamento, coincide con toda la palabra de Dios. Ahora aparecen los 7 sellos y tienen una obra particular que hacer. El evento o eventos de la séptima trompeta, cuando ahora el ángel comienza a sonar la séptima trompeta, porque eso es muy importante para entender ese silencio. Veamos. Eventos de la séptima trompeta. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bueno, esto es algo grande. Aparece un ángel glorioso. Ahí no se lo describe y no se aclara demasiado al principio. Ese ángel vino, dice, donde él se paró ante el altar. ¿Y qué vino? Con un incensario de oro. Y se dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. De manera que el silencio es provocado para aquellos que oran y claman por el poder de Dios, claman por una conversión genuina. Eso es lo que vamos a estudiar, es lo que estamos viendo. Están clamando allí y vamos a ver ese ángel, quién es en realidad. El versículo 4 va a aclarar más. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Solo Cristo es nuestro intercesor. No hay un ángel que es intercesor. En los cielos el gran sumo sacerdote es Jesús. De manera que ese ángel, el cual recibe una obra especial y particular, como se menciona allí, ¿verdad? Dice claramente que se paró ante el altar y se agregó el incienso. El incienso en el Antiguo Testamento era símbolo era un perfume que ascendía y pasaba al lugar santísimo, porque era un tiempo especial, un tiempo muy particular. Eso es lo que tenemos que entender un poco más hoy y más de cerca. Pero aquí, que ese ángel está ahora rogando ante el Padre. Yo digo el ángel del pacto, que es Cristo, nuestro amado Salvador. Está rogando por su pueblo, rogando por ti y por mí, para que nos convirtamos, para que dejemos lo que va en desacuerdo con la palabra de Dios, para que abandonemos las costumbres de este mundo, para que nos entreguemos a la voluntad divina y para que dejemos el pecado definitivamente. Porque ahora lo que hace en el siguiente, ese mismo ángel, aparece lo siguiente. Allí aparece un título que coloqué expresamente. Este debe ser el actuar de nuestro día, de hoy, tuyo y mío. ¿Por qué?
Porque si nosotros no entendemos este tiempo, ni comprendemos esta hora, el resto no puede avanzar. He aquí que el séptimo sello tiene que ver especialmente con el toque de la razón por la cual Dios detiene todas las cosas, hasta que el último sea salvo y su pueblo esté preparado para cumplir lo que tiene que cumplir en la hora tardía en la cual nos estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, el santuario tenía 2 lugares y vamos a ir viendo allí algunas cositas que nos van a ayudar a entender. En primer compartimento que tenía el santuario terrenal indicado por Dios, ¿se acuerdan en el Sinaí? Cuando Dios entregó las tablas de piedra, los mandamientos de Dios. También entregó allí algo que indicaba la forma en que Cristo habría de interceder por nosotros. Dios es un maestro maravilloso. No dejó a su pueblo a ciegas. Todo Israel entendía. Por eso el servicio diario duraba todo un año, tal cual dicen las Escrituras. No es el tema de hoy, ya tendremos más explicación en lo que sigue después, en el siguiente tema que sigue a este, pero aquí te vemos. O sea, estaba el candelabro y las 7 lámparas y se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Era importantísimo, por supuesto. También acudían constantemente, los corderitos eran matados, se quitaba la vida de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo había de morir en la cruz. La sangre que caía al pie del altar era la forma en que también un día la sangre de Jesús caería al pie allí de la cruz en el Gólgota cruel. Pero llegaría un momento, como también el símbolo indicaba, después de un año comenzaba ahora otro servicio. Y ese servicio era el servicio anual, en el lugar santísimo, representada cuando el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Dios. Llevando también, el incienso había aumentado, estamos entendiendo. El incienso que era quemado y pasaba a través de un cortinado, el lugar santísimo, era aumentado. Es lo que decía Apocalipsis inclusive. Lo mismo está explicado allí en el Antiguo Testamento, indicando cómo realmente la obra salvífica de Jesús habría de crecer hasta lo sumo para salvar a sus hijos, para que podamos heredar la patria celestial y ser para siempre felices. Ese servicio anual era extremadamente solemne. Era el llamado el día de la expiación. El sumo sacerdote debía ofrecer un sacrificio por sí mismo y también un sacrificio por el resto del pueblo de Israel. Y con la sangre ahora entraba ante la presencia de Dios, entre esos querubines donde se manifestaba la Shekinah o Shekinah, y que tenía que ver con la presencia divina específicamente. De manera que era algo extremadamente serio. Israel tenía que estar reunido, y estaban reunidos los hijos de Dios. Sabían lo solemne que era ese día y también lo breve que era, porque estaba representado por una fracción de un día contra el otro largo tiempo donde los sumos sacerdotes o los sacerdotes también iban obrando con respecto al arrepentimiento del pueblo todos los días. Ahora bien, en Levíticos 23, 29 leemos lo siguiente. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. Pocas palabras, pero extremadamente altas. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. ¿Por qué dice esto? Mis apreciados amigos, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. El pecado trajo la muerte, trajo la aflicción, trajo la desgracia, las injusticias de este mundo. Es horrendo esta tierra. Por lo tanto, ahora Israel tenía que entender que Dios habría de expiar para siempre y sacar para siempre el pecado del lugar santísimo. Cuando Jesús entrase al lugar santísimo, Él habría de hacer una obra corta de purificación ante el Padre, ante la presencia de Dios. Y claro, por eso Israel tenía que estar allí a escudriñar su vida. Era un día de ayuno y oración. Por eso encontramos también la oración representada allí en Apocalipsis capítulo 8. Específicamente en esta hora, porque es una hora de escudriñamiento del corazón. Cada uno debía pensar, ¿estoy yo preparado para habitar la eternidad? ¿Estoy preparado para ser amigo de Cristo por los siglos sin fin de una eternidad? ¿Es que de veras todo lo que Cristo ha hecho por mí es real? ¿Seré compañero de los santos ángeles y de los mundos que nunca cayeron?
Esa es la realidad. Ahora, el que no se afligía, el que tenía pensamientos vanos en ese día, no cumplía con las cosas, era simplemente separado del pueblo de Dios. Era cortado, como dice allí la palabra de Dios. Y allí en Daniel, el profeta Daniel, 7 siglos antes de Cristo, vayamos, ¿verdad? Y notamos lo siguiente, Daniel 8:14 hay una promesa que tiene que ver con la profecía, cuándo comenzaría realmente esa expiación especial que predecía la palabra de Dios. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, está claro. El ángel le habla, Daniel no entiende poco acerca de ello, pero el ángel le explica lo suficiente para que él entienda lo necesario. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, o días proféticos, y el santuario será purificado. O se habla de qué santuario, el terrenal, ya no estaba hablando ya del terrenal. Jesús habría de morir aquí en la tierra para que luego ascendiese a los cielos. Era el verdadero corderito de Dios, el cordero de la expiación, el que murió por mis transgresiones, para que podamos heredar la vida eterna para siempre. Por eso el texto, y repitámoslo de nuevo, dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Yo paso rápido en las fechas hoy, porque no es el tema que estamos estudiando, solamente lo estamos mencionando. Pero la profecía comienza a contarse de acuerdo a lo que Dios había indicado en el 457 a.C. Y, ¿saben? El apóstol Pablo, analizando esa profecía, dice claramente, eran 2300 años proféticos. No era un tiempo corto. Esa misma profecía indicaba el momento cuando el Cordero de Dios iba a morir por los pecados del hombre. Fue lo que no entendieron los judíos. No comprendieron los israelitas del tiempo de Cristo, que el hombre tenía que convertirse. Pensemos en esto. Por eso en realidad ese séptimo sello tiene que ver con la conversión. Ese tiempo de silencio tiene que ver con una conversión genuina y profunda en el seno del pueblo de Dios para realizar una obra especial en esta tierra y la unión con Cristo para siempre. San Pablo, impresionado por esto, habla de esta manera. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El apóstol Pablo le pone énfasis a los hebreos, que teníamos un sumo sacerdote, el cual murió una vez y para siempre. Y que ellos debían mirar a ese gran sumo sacerdote, porque el santuario ahora estaba en los cielos, claro, es el lugar donde Satanás pecó. El lugar donde ese serafín glorioso un día estaba entre las piedras de fuego, como dice la palabra de Dios. Pero desgraciadamente el pecado entró, como ya sabemos. Ahora analicemos un poquito el tiempo. La profecía comenzaba en el 457. Vayamos rápido ahí, bueno, vamos a cortar. En el 27 de la era antes de Cristo, dije mal. En el 457 comienza la profecía, en el séptimo año de Artajerjes. Se proyecta hasta el 27, salteando muchos periodos que se subdividen, hoy no interesan, en el momento cuando Cristo es bautizado en las aguas del Jordán, indicando de que Él sería nuestro sustituto. Él vino a vivir como un hombre, dejó los atrios celestiales para ser nuestro poderoso Salvador. Y a la mitad de la semana profética, o sea, porque indicaban 7 años, en realidad una semana tiene 7 días, estamos hablando de la profecía, por lo tanto Jesús habría de morir. El verdadero Cordero de Dios habría de dar su vida en rescate nuestro, para que nosotros por la sangre expiatoria de Él podamos heredar la vida eterna. Los sumos sacerdotes terrenales solamente eran un símbolo de la sangre purpurina de Jesús, que habría de ser derramada por nuestras transgresiones. Por la fe, los del Antiguo Testamento heredaron la vida eterna, los que fueron fieles. Y por la fe nos salvamos hoy también. ¿Cuántos no entienden esto? Y dicen que el Antiguo Testamento se salvaba de otra manera y ahora de otra forma. No. Tanto unos como otros nos salvamos por la fe. Aquellos miraban hacia la cruz del Calvario y nosotros miramos hoy hacia la cruz que ya fue o ya pasó cuando Cristo murió, ¿verdad?
En el año 34 de la era cristiana termina el tiempo dedicado exclusivamente para Israel. Y la nación de Israel, que Dios había levantado y había tanto tiempo cuidado. Si pensamos del tiempo de Abraham, 2000 años antes de Cristo. Si pensamos del tiempo de Moisés, unos 1500 años antes de Cristo. Impresionante, Dios obró poderosamente. Pero cuán pocos, cuando llegó Jesús a este mundo, lo aceptaron. Fueron días dramáticos, como también los días antes del fin de la historia, del cual estamos estudiando hoy, son dramáticos. Porque el que no se afligiere, dice el texto, no hay nada que hacerle, no tiene salvación. Por eso ahora el versículo 24 de Hebreos 9 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. A mí me alegra en este pasaje, me da mucha esperanza. Yo tengo un amigo, tengo un hermano, el que gustó la muerte eterna por mis transgresiones y por mis pecados. Él me comprende en todas las luchas, me comprende en todos los vaivenes de la vida. Y dice: hijo mío, si tú eres fiel, yo te voy a acompañar. Él envía a los santos ángeles, el Espíritu de Dios obra en esta tierra para salvarnos. De manera que todo el universo está observando este cuadro. Al llegar ya al final de su etapa, claro, Jesús intercedería por 1810 años, como estamos viendo en el diagrama, y por supuesto él llegaría el año 1844, después, cuando comenzaría el corto juicio investigador del cual hablamos hace unos instantes atrás. Allí en ese texto colocado habla de lo siguiente: cuando allí Juan, en Patmos, observa el cuadro y ve a Jesús, lo ve en el lugar santo, y dice así: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, eso simplemente pusimos el texto para que entendamos más. Durante los 1810 años, Jesús intercedió en el lugar santo. O sea, lo que Él realizaba en los cielos era lo que ocurría en la tierra acá, o había ocurrido. El símbolo se encontraba ahora con su realidad. Eso es lo que pasó. Pero llegaba 1844, ¿y qué pasaría en ese momento? El juicio investigador, el día de purificación habría de comenzar. Por eso se produce el silencio del cual recién estábamos hablando. ¿Cuántos interpretan mal esto? No lo entienden bien. Eso es lo que ocurre. Tenemos que pensar. Es una hora solemne ante el universo de Dios, en los cuales cada ser creado medita y piensa en el carácter divino, en la justicia de Dios, medita en el amor de Dios, por un lado, y también medita en la destrucción del pecado para siempre. Mientras ruegan a Dios por nosotros, Cristo intercede aún para que seamos salvos y podamos heredar la vida eterna y seamos salvos para siempre. Ahora, amigos míos, fin del pecado en el santuario celestial. Allí donde se originó el pecado, también sería eliminado el pecado. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. El comienzo del sonar de la 7ª trompeta. Porque aunque está descrita allí en Apocalipsis capítulo 8, en realidad la profecía llega y por supuesto se presenta aquí, como vemos. Allí leemos en el versículo 15 del capítulo 11, leamos. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Me apresuré porque es emotivo esto. El 7º ángel tocó la trompeta, ¿y qué decía? Allí, y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Es el cántico del universo entero, indicando de que la batalla está ganada y de que Cristo va a regresar y va a tomar posesión de este mundo. Es el rey del mundo,
Él lo ganó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos heredar la vida eterna y seamos salvos para siempre. El versículo 19 de este capítulo 11 de Apocalipsis agrega: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es muy clara la tipología allí. ¿Por qué? Porque veíamos el candelabro y demás en el lugar santo durante los 1810 años. Y aquí vemos el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Allí con los querubines que brillaban con la gloria del Eterno. Por lo tanto, Jesús intercede a partir de 1844 hasta este momento. Ese ángel que veíamos hoy brillar en forma muy particular y que tenía incienso adicional. El clamor del poderoso Redentor del mundo clama por ti y por mí, para que podamos vivir para siempre y porque Él anhela encontrarnos pronto en el hogar donde no tendremos más muerte, ni dolor, ni tristeza como lo tenemos en esta tierra. Hoy hay gemido, hay pesar, silencio en el cielo por el fin del tiempo de gracia. Y vamos a ir leyendo otra vez. Allí en Apocalipsis capítulo 8, ahora el versículo 5, dice lo siguiente. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ustedes ven que son pocas palabras, pero van narrando la historia rápidamente. Y el ángel tocó, dice, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. O sea, ese ángel es Cristo. Y ahora no más sigue la intercesión. Eso es lo que está pasando. En lugar de presentar el incienso ante Dios, ¿qué dice allí el texto bíblico, verdad? Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Indicaba, se proyecta hasta el fin y aparece el cuadro siguiente. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo les pregunto, después que Cristo deje de interceder, ¿habrá salvación? No, por eso el texto lo dice allí en Apocalipsis 22, ahora hemos puesto ese pasaje, del versículo 11 y 12. El que es injusto, sea injusto. Y el que escogió ser fiel, sea fiel para siempre. Hora decisiva de la historia. Por eso es que se titula así este tema de hoy. Extremadamente solemne, porque es la hora en la cual vivimos. Es una hora corta, breve, extremadamente breve. Continúa diciendo el versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús. Claro, porque Cristo ahora se cambia el ropaje. Del ropaje que tenía ahora de intercesor, pasa a tener un ropaje que es descrito en el mismo Apocalipsis para venir ahora como guerrero, para liberar a su pueblo, para terminar con la angustia y la desgracia y la muerte de este mundo. Jesús se acerca con poder y gloria después de ese momento. ¿No les parece que es solemne? Es solemne en extremo la hora en la cual nos toca vivir. El Apocalipsis lo describió en forma muy clara. 6 cosas que deben ocurrir en este breve tiempo. Y por eso vamos a analizar, vamos a leer, Alicia, estos 6 eventos especiales, 6 cosas que deben ocurrir. Sellamiento de los fieles. Claro, es ahora cuando tienen que ser sellados los fieles, como leíamos en el texto bíblico. Si no somos sellados con una mente de acuerdo a la voluntad divina, no podremos ser del reino de los cielos. El descenso de la lluvia tardía debe ser real en nuestras vidas hoy, sobre el pueblo de Dios hoy, lo recalco. Por eso es una hora de decisión, no es más adelante, sino es ahora. Y está en juego nuestra salvación y la salvación de muchos. Y por eso Cristo presenta esa obra expiatoria en una forma extremadamente gloriosa en el Apocalipsis, como estamos estudiando, ¿verdad? Tanto allí en el capítulo 8 como en los siguientes pasajes que hemos leído ya del Apocalipsis. Fin del mensaje de los 3 ángeles.
Esos mensajes podrán ser dados en forma total por el pueblo de Dios cuando la lluvia tardía descienda sobre nosotros. Así como la lluvia temprana cayó sobre los discípulos en el día de Pentecostés, y esos humildes discípulos que eran pescadores fueron realmente capacitados para hacer la obra de Dios en una forma impresionante. Y ya en pocos años más el apóstol Pablo describió y dijo: el evangelio de Jesús llegó a todo rincón del planeta. ¿Cuántos ejemplos deberíamos tomar de ellos? Pero no lo hicieron con sus fuerzas. Lo hicieron con el poder infinito de aquel que es mucho más que cualquier ser humano. La obra de Dios será terminada por el Espíritu Santo de Dios, en tu vida y en mi vida. Pero ¿qué haremos? Por eso tú podrás decir: ay, bueno, pero si yo muero antes que llegue ese momento o que descienda la lluvia tardía, ¿sabes? Cuidado. Porque hoy podemos entender en dos dimensiones la salvación. En la dimensión que estamos hablando en este día, en este sábado especial. En la dimensión de lo que tiene que ver con la solemne lluvia tardía, o en la dimensión de aquellos que dicen un poquito más adelante. Ahí se está determinando la salvación del pueblo de Dios. Por otro lado, el fin del tiempo de gracia llegará al terminar justo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Por eso será importante estudiar el mensaje de estos tres ángeles detenidamente, porque tienen que ver con la salvación del mundo. La séptima, o mejor dicho, las 7 últimas plagas deben caer después que el tiempo de gracia termine, por supuesto. ¿Qué más sale allí? Resurrección especial. La resurrección especial va a ocurrir también después que terminen las 7 plagas. Y ya durante la séptima ocurrirá algo, porque dice: gran resurrección de todos los justos. Durante la séptima plaga habrán de resucitar una porción de ese pueblo, las primicias. Ya vamos a leer en instantes más lo que significa eso. Y por otro lado, gran resurrección de todos los justos, para ir a acompañar a Cristo ante los portales eternos y ante el trono de Dios. Oh día glorioso, pronto, pronto llega. Las señales de los tiempos lo dicen con toda nitidez. Un mundo que se estremece ante la injusticia, donde el pecado pareciera reinar y lo domina todo. Y a veces nos podemos desanimar y mirar y decir: pero bueno, no hay más solución. Nuestro mundo no tiene solución. En este momento, cuando no hay solución, debemos ahora compungir nuestros corazones. Jesús nos llama tiernamente para que nos arrepintamos y Él puede hacer su obra en nuestra existencia y en nuestra vida. Ahora, mensaje del primer ángel, solamente lo vamos a mencionar, pero dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es una promesa de Dios, un ángel que brilla con esplendor. Y no es el tema, por eso no lo explico ahora. Ese mensaje se comenzó a predicar en 1844, en torno a ese año. Fueron días gloriosos. Pero Satanás luchó tremendamente contra ese pueblo de Dios. Y el versículo 7 agrega: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ustedes saben que el gran conflicto tiene que ver con la adoración a Dios. Así surgió. Satanás envidió a Cristo. Era asunto de adoración. Allí, cuando lo lleva sobre el monte y le muestra los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré. Satanás, acá en la tierra, cuando Jesús fue tentado: si postrado me adorares. Ahora acá habla de la verdadera adoración. ¿Qué tiene que ver esto? Es un tema para estudiar. Por eso es un tema que sigue después de este enseguida, para que podamos entenderlo bien. Ahora, el mensaje del segundo ángel lo leemos y dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Yo tendría que hablar desde Caín hasta la Babilonia antigua y el neoimperio babilónico, o sea, el pecado sobre pecado, la inmensa multitud, la inmensa mayoría que no quisieron hacer las cosas de Dios, ni quisieron andar de acuerdo a los planes de Dios, trazaron sus propias leyes y vivieron totalmente apartados de Dios, hicieron dioses vanos y paganos.
como conocemos nosotros. Por eso la moderna Babilonia, que también no sigue los mandamientos de Dios, sino que se atrevió hasta a cambiarlos y decir que necesitamos otra Biblia, ustedes han escuchado acerca de esto, ahora está ocurriendo ante nuestros ojos. Y el Señor dice, ha caído Babilonia. El pueblo de Dios es el que tiene que predicar ese mensaje, pero también es un tema que vamos a ver de cerca. Ahora continuamos en el tercer mensaje. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, él ya habla de una obra de destrucción. Tiene que ser predicada, tiene que ser anunciado a un mundo perdido, para que el hombre entienda, el carácter de Dios no cambia, fue el mismo y es el mismo. Pero estos 6.000 años de pecado tuvieron que existir para que el hombre entienda y el universo entero entienda lo que es el pecado. Y mientras ese silencio del cual lo estamos estudiando, esta hora solemne, debe ser comprendida en extremo, en gran manera. El versículo 12 continúa diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan ve que entre un mundo convulsionado de tanta rebelión, de tanta liviandad espiritual, porque lo que hoy hay es sensualismo, hay toda lejanía de la mente humana de Dios. El Señor llama a sus hijos, llama a su pueblo y también lo llama para que pueda llamar al arrepentimiento a aquellas ovejitas que están fuera del redil para que vuelvan a acercarse a Él. Y no será una obra fácil, porque el tercer ángel termina de esta manera. Es una predicación del último mensaje a un mundo perdido. Por eso dice lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Habrá tremenda y dramática persecución, pero eso no debe preocuparnos hoy. Cuando estudiemos el tercer ángel vamos a entenderlo más de cerca, vamos a estudiarlo minuciosamente, porque toda la verdad se concentra en ese mensaje eterno de los tres ángeles. Por eso tenemos que entenderlo bien. La lluvia tardía y siguiendo ahora el llamado aún del apóstol Pedro, cuando predicaba y aún les hablaba a los hebreos y nos habla a nosotros también, él habla inspirado por el Espíritu de Dios y dice lo siguiente, allí en Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Habla del refrigerio de la lluvia tardía, del refrigerio que puede realmente transformar nuestra existencia, que nos puede llevar a pensamientos distintos, a prioridades distintas en esta vida. Solamente el Espíritu Santo lo recalco. El versículo 20 agrega: y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Qué impresionante, porque Jesús no vendrá sin que esto ocurra, todo lo que hemos estudiado hasta este momento. No vendrá de otra forma. De manera que somos medidos hoy, nuestra cortita vida, estamos determinando desde 1844 en adelante, en realidad ese silencio. ¿Qué estamos haciendo? Es el momento de meditar, de pensar en serio, ¿qué estamos haciendo, mi apreciado hermano en Cristo Jesús? ¿Estamos realmente conscientes ante lo que el Señor ha trazado y lo que la profecía dice con tanto amor para que entendamos, mientras el sonar de la séptima trompeta ha comenzado con poder? Dios sostiene los vientos cuando los hombres tienen poder para destruir la tierra en un rato con bombas nucleares. Estamos en una guerra en este momento entre Ucrania y Rusia y otras guerras más. El mundo está convulsionado. Hay toda especie de maldad. El aspecto económico de la tierra está trastornado. Pero el Señor detiene los vientos. ¿Para qué? Para que su pueblo termine con la obra en un mundo difícil. Ahora, efectos de la lluvia tardía. Allí en Apocalipsis 18 es descrito inclusive qué va a pasar cuando la lluvia tardía desciende. Vamos a leer.
Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Claro, el gran poder que ahora alumbra en forma especial. Habla del poder divino que va a descender sobre el pueblo de Dios para terminar con una obra especial. Es la gloria del Eterno, es la gloria de Dios. Y entonces cuando Dios ordene, el Espíritu de Dios habrá de hacer con su pueblo una obra maravillosa. La gran Babilonia vendrá en memoria delante de Dios, leamos. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Allí en forma directamente simbólica va tomando el lenguaje también del Antiguo Testamento, pero está hablando con claridad. El mismo pecado que llevó a la ruina y a la caída del imperio de Roma, el mismo pecado que llevó a la caída del imperio de Babilonia, y podríamos analizar así, es el pecado contra la ley moral de Dios y las costumbres que no tienen que ver con la ley moral del Creador. Por lo tanto, ahora el mundo debe ser sacudido, y sacudido por el poder de Dios, como dice allí con toda nitidez. Es el último llamado, el versículo 4, el último llamado con el cual termina el descenso de la lluvia tardía. Dice lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío, el ruego divino. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, apreciado amigo? ¿Saldremos de la Babilonia espiritual? No podemos seguir con este mundo y al mismo tiempo ser cristianos. No podemos pensar como piensa este mundo y al mismo tiempo pensar en el reino de Dios. No podemos tener los mismos planes en este mundo y al mismo tiempo creer que vamos a ser herederos de la patria celestial. Estos son pensamientos muy solemnes. Por eso Dios me dice: salid de ella, pueblo mío. Y dice a aquellos que no conocen la voluntad de Dios, sobre todas las cosas. Pero si yo, que entiendo la palabra de Dios, conozco la Biblia, entiendo las profecías de Dios, no anuncio con claridad el mensaje de Dios, ¿cómo pues será el llamado de Dios? ¿Cuánta responsabilidad tenemos los que conocemos la palabra de Dios de cerca? Es hora de arrodillarnos, de clamar a Dios. Es el día de la expiación, tal cual estamos estudiando. Por eso ahora, al terminar ya esta obra especial, el tiempo de gracia va a terminar, las plagas van a caer y llega lo que Daniel allí describe. Es el evento el mismo, pero con otras palabras. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mientras Daniel se preguntaba y no entendía, el ángel le dice: Daniel, no es para tus días, pero tú vas a estar y vas a ser, si eres fiel, vas a llegar a la patria celestial. Pero he aquí, dice que Miguel se levanta. ¿Quién es Miguel? Cristo, el mismo ángel de Apocalipsis 8, ¿verdad?, que veíamos hoy. El que se levanta ahora es el intercesor, es el mismo tiempo que indica el final de los 2300 años. Cuando Cristo comenzó la obra expiatoria y la va a terminar, se levantará. La ve aquí Daniel de esta forma: Jesús deja de interceder. Allí el capítulo 8, versículo 5 de Apocalipsis decía que ahora ya no va a haber más incienso, sino que es echada fuego a la tierra. Terminó el tiempo de gracia para siempre. Pero Dios controla todo para que tú y yo vivamos para siempre. Grande es el amor de Dios. El versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora Daniel ve algo muy particular en esa resurrección especial. Van a resucitar aquellos que conocían primero el mensaje de Dios. Fueron muy claras, los que recibieron la verdad de Dios. Pero claro, algunos la recibieron solamente y después la rechazaron. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, Jesús le dijo: me veréis venir en gloria y majestad y lamentaréis. ¿Se acuerdan de esas palabras que Cristo les dirigió aún a los sumos sacerdotes de aquellos días?
Qué tremendo. Pero amigos míos, ¿y nosotros dónde estamos? ¿Estamos con aquellos que vamos a vivir para siempre o con aquellos que vamos a rogar a las peñas que caigan sobre nosotros? El versículo 3 agrega: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora habla de los entendidos. Yo quiero ser de esos entendidos. Habla de los fieles que cumplieron la misión y que por lo tanto su mente captó la dimensión de las cosas eternas. Ahí hicieron la obra de Dios. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice el texto. Y los que enseñan la justicia, o sea, la ley moral del Creador, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué día glorioso! Día glorioso será ese, ¿verdad? Ahora leemos los 144.000 sellados que predicaron el último mensaje de Dios. Y vayamos rápido a algo. Vamos a leer, Alicia, ese título. Los 144.000 sellados que predicaron el último mensaje y la gran multitud de salvados de todos los tiempos. Aparecen dos, la multitud grande y ahora los 144.000, que son simbólicos también, pero tuvieron una obra especial que hacer. Y es la obra del tiempo de que estamos hablando, de ese silencio en los cielos. Leamos a continuación esta cita maravillosa, inspirada por Dios. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Cristo estará viniendo con poder y gloria. Los que resucitaron ya en la resurrección especial habrán de ver ese cuadro impresionante. Por eso Cristo ahora, cuando se acerque a la tierra, habrá de decir: despertad, 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 moradores del polvo. Nadie, absolutamente nadie que haya realmente echado su suerte con Jesús, habrá de quedarse en el sepulcro. Pero estamos preparados para ello. Desde el primer hombre hasta el último, de acuerdo al conocimiento que Dios le dio, dará cuenta ante Dios. Llegó el día del encuentro con Dios y continúa la cita diciendo lo siguiente: hubo entonces un formidable terremoto, se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: ¡aleluya!, al reconocer los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Allí está claro la división de la gran multitud con los 144.000. Al ver ahora el cuadro final, esa resurrección especial, o sea, los que resucitaron en forma especial, ven el cuadro de la resurrección de todos. Nadie podrá evitar esto. Qué día feliz y glorioso. Los 144.000 y la gran multitud en los cielos. Cuando lleguemos a los cielos, cuando entremos por los portales eternos, la misma autora describe lo siguiente, y es importante esta cita. Leamos. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del bello paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que habían muerto por su nombre. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Cristo iba acompañando a sus hijos. Pero ahora, aquí se contempla en esa visión, ¿a qué se ve? Se ve una multitud que tenía los bordes rojos, como dice, y se exclama, hay una pregunta: ¿quiénes son ellos? Son aquellos que murieron durante los 1200 años, tanto tiempo de persecución, ¿verdad? Murieron por Jesús. Dieron su vida por mí, dice Cristo. Ahora continuamos leyendo lo siguiente. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús usó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡aleluya! Son temas como para
decirlos en alta voz y muy rápido. Saben, amigos míos, esto es solemne. Solamente los 144.000 entrarán dentro de ese templo especial. ¿Por qué? ¿Dios es arbitrario? No. Es que no entenderían los demás. Las demás multitudes de salvados, desde Adán hasta el último, no podrían entender lo que allí está escrito y lo que Jesús quiere mostrar a ese pueblo que tuvo que encarar la lluvia tardía y vivir horas dramáticas de este mundo cuando termine la historia terrena. Pero estamos nosotros entendiendo el silencio y la hora decisiva en la cual estamos viviendo mientras estudiamos el séptimo sello del Apocalipsis. San Pablo nos habla del encuentro ahora con Jesús para siempre, tanto un grupo como el otro, todos los salvados. Y dice lo siguiente: resurrección de todos los fieles. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Textos maravillosos realmente. ¿Por qué? Maravillosos en extremo. Porque el apóstol Pablo allí habla de cuando ambos grupos ascendamos a los cielos. No importa el tiempo profético en el cual vivimos. Y lleguemos a la patria celestial y comience la eternidad de la cual nos habla. Por esto este himno nos recuerda ese momento y vamos a meditar profundamente mientras lo escuchamos, nuestro himno lema. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias porque tú vuelves pronto. Gracias porque nos permites vivir en esta hora dramática de la historia, pero al mismo tiempo tan solemne. Cuánto quisieron vivir en nuestra hora y no pudieron. Te rogamos que nos ayudes a todos los que estamos hoy estudiando y viendo y que veremos este programa. Lo veamos de cerca y nos preparemos para el encuentro de todos los redimidos, que pronto, muy pronto será real. Lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
amigos míos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Las profecías de esperanza son maravillosas. Recuerden del devocional sábado 9:30 horas, tal cual ya lo conocemos, el tema central que tenemos un servidor, sábado a las 10 horas, ¿verdad? Y tendremos el siguiente tema, repaso y lecciones de lo que vimos hoy, lo tendremos el viernes a las 7 p.m., como dice allí. Así se va llevando la programación y compartamos los links. Hagamos todo lo posible en esta hora 1/10 de la historia en la cual nos toca vivir. Dios te bendiga y te guarde. Amén.